Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Rodrigo, Daniela y Elizabeth, y el día de hoy vamos a presentarles nuestro proyecto de evaluación final denominado La Gran Plaza, un eje para el ensamblaje identitario. Comenzaremos situándonos en la ciudad de Monterrey, si bien todos la conocemos por el emblemático Cerro de la Silla. La ciudad ha estado rodeada de diferentes acontecimientos relevantes que la han formado a como la conocemos hoy en día. Hablando un poco de historia, situándonos en el año 1846, la batalla de Monterrey fue un suceso que hasta la fecha produce polémica, ya que en septiembre de este año el ejército estadounidense tomó el obispado y estuvo ahí hasta 1848. Asimismo, podemos notar la pequeña mancha urbana de aquel tiempo y el amplio lecho del río. Continuando con el periodo de 1900 a 1910, notamos cómo aquí cambió el sistema de transporte por la electricidad, gracias a la Compañía de Tranvías Luz y Fuerza Motriz de Monterrey. En 1907 se realizó la primera lista oficial de patrimonio arquitectónico, que incluyó la Catedral, el Templo del Roble, el Palacio Municipal, el de Gobierno, el Colegio Civil, el Casino de Monterrey, entre otros. Aquí observamos un ligero crecimiento en la mancha urbana y el lecho del río continúa igual. En el periodo de 1920 a 1939 llegó el estilo californiano y el Art Deco. Sin embargo, no hubo transformación del paisaje urbano, sino hasta los años 30, cuando el diseño de las casas cambió al estilo clásico. En el año 1931, el servicio de tranvías cayó en quiebra por la competencia de los camiones de ruta, los cuales abarcaban rutas muy extendidas a lo largo de la ciudad. Aquí en La Mancha se percibe un ligero crecimiento urbano y el lecho del río preserva su tamaño. En el periodo de 1940 a 1949 se renovó la fachada de la Catedral de Monterrey. Esta era de sillar y se recubrió con cemento para evitar su deterioro. En 1943, el horno 1 de fundidora se inmortalizó en el escudo de Nuevo León. Asimismo, el movimiento moderno resolvió necesidades, como la Iglesia de la Purísima, la cual sustituyó a la capilla inundada de 1757. Aquí se puede notar un mayor crecimiento en la mancha urbana hacia la zona norte y una ligera delimitación del lecho del río. De 1950 a 1959, el estilo californiano se combinó con la estética funcionalista en la década de los 50. Esta tendencia arquitectónica dominó el paisaje urbano de la ciudad. Los 50 significó el decreto del estilo internacional como lenguaje único y la reafirmación de los primeros profesionistas en la arquitectura de la ciudad. Por lo tanto, se comienza a notar una mancha urbana más extendida, así como un lecho del río cada vez más adaptado a la actividad humana. Continuando en el periodo de 1960 a 1979, el horno 3 de la antigua fundidora de Monterrey entró en operación en 1968. Esto sucedió 20 años después del cierre de la compañía. La estructura de casi 80 metros de altura se convirtió en el Museo del Acero, proyecto de rescate patrimonial y reciclaje arquitectónico. En estos años se observa una mancha urbana bastante desarrollada y el río aún preserva un lecho considerablemente amplio. Los años de 1980 a 1989 fue una década de cambios. Inició la demolición de 40 hectáreas para la creación de una macroplaza. Ahí se encuentra el emblemático faro de comercio diseñado por el arquitecto Luis Barragán, quien propuso inicialmente un espejo de agua alrededor, pero por diversas razones se descartó. Como equipo tuvimos la oportunidad de entrevistar al arquitecto Óscar Bulnes, quien diseñó diferentes áreas en la macroplaza. Él afirma que cuando se integró este proyecto ya habían demolido gran parte, ya existían los estacionamientos y el parque hundido, entonces él propuso en lo que quedó áreas verdes. Mencionó que el gobierno carecía de sensibilidad en temas de naturaleza y el clima de la ciudad. En este periodo el río ya comenzaba a contener actividades en su interior y la mancha había tenido un crecimiento considerable. A partir del periodo del 2000 a la actualidad, el Faro de Comercio fue reconocido por el Instituto Nacional de Bellas Artes como parte cultural y parte edificio. En el 2001 se inauguró el Parque Fundidora como área recreativa y cultural. En el 2007 se inauguró el MUNE. Y por otro lado, el Horno 3 tuvo una restauración y reciclaje arquitectónico para convertirse en el Museo de Acero. Aquí se observa la mancha urbana con un crecimiento a como la conocemos hoy en día. El río actualmente tiene un ambiente natural en su interior, con flora y fauna. Esto sucedió desde el huracán Alex en el 2010. La ciudad de Monterrey cuenta con diversos sitios que se consideran hitos, ya sea por su historia o actividad.
La macroplaza es uno de ellos debido a su céntrica ubicación, las actividades que contiene y por su gran historia. Si recorremos la macroplaza de sur a norte, llegaríamos a ver primero lo que es la Colonia Independencia, una de las más antiguas y densas de Monterrey. Después, la antigua y la más actual Basílica de Guadalupe por Pedro Ramírez Vázquez. Después, la Presidencia Municipal, que actualmente funge como un elemento de borde para esta colonia, segregándola por completo. Esta edificación está actualmente en abandono. Posteriormente, se cruza al lado de las copas de los árboles del río Santa Catarina, para ser recibido por la escultura de Rufino Tamayo y pasar debajo del Palacio Municipal. A un lado se observa el faro de comercio en la Plaza Zaragoza frente a la catedral. Después, todo esto es interrumpido por una explanada de concreto sin sombra con muros que cubren el estacionamiento subterráneo. Este espacio conduce a la calle Padre Mier, en donde está la estación de metro Zaragoza. Siguiendo, se sube para ver la fuente de Neptuno y se baja para estar en el bosque del Parque Hundido. Se genera otra ruptura para poder llegar al Palacio de Gobierno y en el fondo se puede ver el edificio de Correos de México. Se realizó un exhaustivo análisis de sitio en la macroplaza y sus alrededores. Iniciando con el uso de suelo, se percibe una cantidad abundante de áreas de servicio y comercio. La vivienda es baja, sin embargo existen zonas con más cantidad que otras que se mencionarán a continuación. Aquí observamos que todo lo que se encuentra en color blanco es donde no existe densidad. La mayoría se encuentra cercana al barrio antiguo, Paseo Santa Lucía, Condominios Constitución y la zona de la Independencia. La macroplaza y su contexto cuentan con abundante movilidad, ya sea peatonal o en transporte. Las avenidas principales son Constitución y Morones Prieto. La macroplaza tiene la estación del Metro Zaragoza que conecta la zona del centro. Se determinaron ciertas zonas en la macroplaza en base a su actividad y ambiente. Estas fueron 5 que abarcan desde Zona 1, Plaza Zaragoza, 2, Faro y Metro, 3, Parque Hundido, Biblioteca y Andadores, 4, Palacio de Gobierno, Explanada y 5, Edificio de Correos y Estacionamiento. La macroplaza cuenta con preexistencias que la hacen tan importante debido a que se encuentran ambientes históricos y culturales. Algunas de ellas son la Presidencia Municipal de Monterrey, el Faro, la Catedral, la Capilla de los Dulces Nombres, el Palacio de Gobierno, entre otras. En la macroplaza existe una especie de pastiche urbano paisajístico que surge en los 90s y se vuelve relevante en Monterrey. Es una especie de imagen urbana aspiracional que a su vez representa cierta inseguridad en querer imitar lo que sucedía en la Ciudad de México. Pero por otro lado estaba tomando lo que estaba haciendo nuestro vecino norteamericano en ciudades como Miami y Los Ángeles en cuanto a su urbanismo y paisaje. Esto se ve reflejado en la manera que se ornamentan los boxus, la presencia de palmas washingtonias o las palmas cicas. También en la manera de abarcar grandes explanadas de césped típicamente vistas en los Estados Unidos. La ciudad de Monterrey cuenta con un clima muy variable. Sin embargo, en su mayoría, el calor y el sol siempre están presentes. Es por eso que se considera que la macroplaza no cuenta con tantos elementos de agua como se debería, e inclusive algunos no siempre tienen agua. Se realizó un inventario del mobiliario, señalización y comercio informal. Se observó que a lo largo de la macroplaza existen bancas en desuso debido a la carencia de sombras y áreas verdes. Asimismo, la señalización para turistas es casi nula y en muchas ocasiones no se percatan de los museos existentes alrededor. A lo largo de toda la macroplaza se distingue que el sitio no tiene un pavimento continuo y se puede percibir como parchado. En total se clasificaron 8 tipos de pavimentos diferentes, los cuales se ven desde su color, textura y material. Otra característica del sitio es que cuenta con muchos desniveles, los cuales se categorizaron como calles y caminos, regiones puntuales y zonas. De las calles podemos observar las que se encuentran debajo de la macroplaza. Como región serían las entradas a ciertos edificios y como zonas los taludes o el Parque Hundido. Como bordes se consideraron ciertas calles, también los diferentes desniveles de la macroplaza o inclusive zonas completas como el Parque Hundido. Se analizaron los diferentes usuarios que visitan el sitio y estos se clasificaron como concentración diaria, esporádica, flujo o en edificios. Existe una concentración diaria en las zonas como la Plaza Zaragoza y el kiosco, debido a la sombra y el servicio informal de masajes. La esporádica se encuentra en los eventos que se realizan en la Explanada de los Héroes.
y el flujo de personas siempre está presente cerca de las estaciones de metro. Se determinaron zonas de oportunidad a lo largo de la macroplaza en base a la carencia de actividad o interés, ausencia de mobiliario, falta de sombra o paisaje. Entre las principales zonas de oportunidad se encuentra la zona 0, cercana a la Independencia, y la zona 2, cercana a la Fuente de Neptuno. Como ya se ha mencionado anteriormente, la macroplaza requiere de mucha sombra. Al ser un recorrido tan largo, es normal percatarse que mucha gente prefiere caminar en las calles subterráneas. Los principales vientos vienen de 3 direcciones diferentes, sureste y noreste. Sin embargo, los dominantes llegan del este. Tras analizar la macroplaza y su contexto, se diagnostica que la problemática es que se tiene una imagen e identidad urbana debilitada. Existe una ruptura temática y discontinuidad en la macroplaza debido a una jerarquización insuficiente de objetos de valor, paisajes y atmósferas en conflicto irresuelto por falta de planificación del conjunto y la sobreutilización de niveles, elementos y materiales que generan confusión. Tras identificar la problemática, se establece como objetivo general simplificar la macroplaza a través de una síntesis que reúna atmósfera y experiencia en pro de un espacio continuo, que rearticule la imagen e identidad urbana regiomontana. Como objetivos particulares, se establece una puesta en valor del contexto pertinente, simplificar los niveles, flujos y espacios, formalizar los espacios cívicos a la par de la naturalización del paisaje, recalibrar la escala a una más humana, un replanteamiento de aspiraciones del espacio público central de esta ciudad y fomentar la urbanidad desde el espacio público. Por tal motivo, quisimos releer las definiciones de urbanización y urbanidad. Según la RAE, define urbanización como la acción y efecto de urbanizar. Por otro lado, urbanidad la define como la cortesanía, comedimiento, atención y buen modo. Adentrándonos en el tema de la urbanización, en 1950 la población urbana representaba el 30% de la población mundial. Se estima que para el 2050 será de aproximadamente el 70%. Para adaptarse a esta rápida urbanización será necesario una nueva visión en la planificación y el uso de los espacios urbanos. Una eficaz planificación urbana es crucial para mantener una buena calidad de vida y que sea capaz de sostener y apoyar a las personas, el entorno, empresas y comercio. Aldo Rossi nos dice que los artefactos urbanos poseen una individualidad, sin embargo, estos siempre se ligan al lugar. Se debe entender el valor del locus como la relación singular que existe entre la situación local y las construcciones del sitio. La arquitectura, el paisaje y ciertos artefactos se vuelven parte de la memoria. Sin embargo, siempre habrá artefactos emergentes. Jangel nos dice que es importante tener en cuenta la calidad física del espacio urbano. Se debe enfatizar la movilidad verde. Él afirma en el 2014 que hacer más calles alienta a que haya más vehículos. También nos menciona que la escala y la proporción se ha perdido, lo que ha resuelto como áreas urbanas con dimensiones que son masivas e incómodas. Cullen comenta que se debe considerar el impacto visual que produce una ciudad en quienes la visitan o residen en ella, debido a que los edificios en conjunto nos proporcionan mucho mayor placer visual que el que nos daría cada uno de ellos por separado. La ciudad se debe planear como un todo, de modo que eso es lo que le da valor a la ciudad. Esta es la planta de la macroplaza hoy en día. Podemos ver los desniveles que se mencionaban, la sobrecomplejidad de los espacios creando una confusión peatonal y el uso de calles como bordes rígidos hacia un contexto inmediato histórico. Tomando como pieza clave la macroplaza en su estado actual y el análisis antes visto, se empiezan a sobreponer estrategias para formar un plan maestro para la propuesta. Primero, se retoma el contexto inmediato y su importancia a nivel de hito histórico de Monterrey. Se enfatizan los años de construcción de estos monumentos. Se muestra en una gama de grises, lo más antiguo siendo lo más oscuro y viceversa. Se tiene la Catedral de Monterrey, que se empezó a construir desde 1791, la Capilla de los Dulces Nombres en 1830, hasta lo más reciente que es el proyecto del Paseo Santa Lucía en el 2005 y el Museo del Noreste en el 2007. Se toman los ejes existentes que conectan al resto de la ciudad y se proponen 4. El primero es el eje principal de 1.5 kilómetros de largo que funge como vértebra del proyecto. Empezando de sur a norte, se enfatiza la cercanía con la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe a solo 500 metros y a 1 kilómetro el Bicentenario.
Después, se propone una conexión de ciclovía por el río Santa Catarina, ya que recorre gran parte de la ciudad de este a oeste. Por consiguiente, la calle Guillermo Prieto, la calle Padre Raimundo y al oeste la calle Melchor Ocampo, que colinda con el río 70. Se propone un nuevo eje de museos entre el Marco y el antiguo Palacio de Gobierno, y se propone retomar la calle Juan Suazua para el peatón, y conectar directamente con el Museo Marco, la Catedral de Monterrey, el Casino de Monterrey, la Capilla de los Dulces Nombres, el Teatro y la Biblioteca de la ciudad. Continuando, se tiene la calle José María Morelos. Actualmente es peatonal y de uso turístico comercial. Después, la calle Padre Mier, con la línea 2 de metro en subterráneo. En esta se muestra jerarquía, ya que esta conecta a 3 kilómetros al Obispado, a 1.5 kilómetros de la Purísima al este, y al oeste al Barrio Antiguo y Condominios Constitución, igual que la calle Mariano Matamoros. Después, la calle Ignacio Allende da frente al Congreso del Estado. Posteriormente, se propone una conexión directa al Paseo Santa Lucía en la intersección entre el eje principal y la calle Juan Ignacio Ramón, que comunica hacia el Barrio Antiguo y la parte turística del Paseo Santa Lucía. Por consiguiente, la calle 15 de Mayo vincula a 400 metros de la macroplaza la Basílica del Roble. En la calle 5 de Mayo se propone interrumpir la calle para dar paso al edificio de Correos, al igual que la conexión con la calle Dr. José María Cos. Por último, la calle Washington liga 3 hitos importantes: el Panteón Dolores, la Alameda Central y el Colegio Civil. Se toman las intersecciones con más jerarquía, pero que actualmente son débiles para proponer 4 momentos de activación. El primero es el Museo del Río, explicado más adelante. Una propuesta de observatorio para flora y fauna del río Santa Catarina, adherido al puente peatonal actual. Una propuesta de museo y centro de movilidad, explicada a detalle más adelante, y una explanada que conecta al Canal Santa Lucía. Resulta imprescindible un punto de activación al sur del río Santa Catarina en la colonia Independencia, donde actualmente existe un edificio de oficinas de gobierno en total desuso. Este edificio intuitivamente segrega a esta colonia de un eje cultural de la ciudad. Es por eso que se decide retirarlo para desplantar el Museo del Río. La inserción de los habitantes de esta colonia a la Gran Plaza sería clave para un éxito como un espacio público representativo de la ciudad. En esta planta de conjunto notamos el desplante del edificio siendo amortiguado por una plaza cívica flexible hacia su contexto residencial. La lógica formal del Museo del Río en la Independencia empieza con un bastidor estructural de acero de 6 por 6 metros en medio de una plaza. Después se definen los núcleos de circulación y esto permite que los llenos y vacíos puedan ser dispuestos con mayor libertad, logrando así una percepción de desvanecerse hacia el contexto y aminorando la sensación de la huella del edificio. Finalmente se deciden las aberturas buscando la luz del norte y las vistas privilegiadas al contexto y al río. Se aprovechan los vientos predominantes del este para una ventilación pasiva. La planta baja se funde con la plaza cívica que rodea y se adentra al edificio. Se alberga un museo de arte local. Hacia arriba, la temática del museo es la biodiversidad del río y de la zona. Se hace uso de programas complementarios como auditorios, salas polivalentes, cafés y una cineteca, teniendo siempre vistas al entorno natural y urbano. Asimismo, un atrio al centro del proyecto permite la iluminación, la ventilación y el contenimiento de los espacios negativos por la estructura de acero. Este constante gesto busca difuminar la transición de exterior a interior, de público a privado. A través de estas elevaciones nos damos cuenta de lo etéreo del edificio. Su volumen es mucho mayor que el del contexto inmediato, pero esto no pareciera ser el caso. Parece que la masa flota y se define por las sombras cambiantes durante el día. En el corte vemos los núcleos que abastecen y dan funcionamiento eficiente al Museo del Río en la Independencia, y cómo estos se van desvaneciendo hacia el perímetro, pero también hacia el centro, donde pasa el eje. En este corte perspectivado, notamos que los primeros niveles son libres y transparentes. Conforme se sube, la huella crece y se desvanece hacia los costados y hacia el atrio. El ritmo y los enmarques logrados por las estructuras dan una dualidad con el museo y centro de movilidad que se tiene a casi 1 kilómetro al norte, pero permiten también el diálogo al contexto inmediato de la colonia Independencia, pues ambas siguen una lógica volumétrica de agregación inconclusa. Consideramos que una intervención puntual tiene que suceder sobre la actual estación de metro General Zaragoza. Esta se sitúa en el centro de la macroplaza y comprende la línea 2 del metro y conectará con la línea 3 que está en construcción.
Es clave dar jerarquía a la democratización del espacio público desde sistemas de transporte colectivos. Vemos aquí el desplante de este elemento que es el museo y centro de movilidad, donde uno sale del metro y ve este gran eje que corre de sur a norte. También observamos diferentes niveles que permitirán ver al entorno desde este edificio. Hablando sobre el proceso formal de esta edificación, podemos decir que se desplanta una estructura y una cubierta a manera de sala hipóstila sobre la estación de metro existente. A continuación se definen dos núcleos de circulación y unas masas que albergan el programa interno. Este gesto permite enmarcar un vacío que refuerza al eje. Después tenemos esta circulación externa que da jerarquía al recorrido cultural. Podemos entonces hablar de una yuxtaposición de sistemas que hacen alusión al contexto, pero que simultáneamente generan un carácter etéreo y propio del espacio público. Podemos caracterizar a la planta baja como libre, donde el usuario puede circular y desenvolverse de manera intuitiva, pero sobre todo donde es recibido por una sala hipóstila que contiene el vacío para observar un entorno valioso. En los primeros niveles se tiene un programa predominantemente público y cultural que funge como satélite a aquellos museos al sur y al norte de la Gran Plaza. Después se tiene un museo de transporte y exhibiciones temporales como temática principal de este elemento. Hacia los pisos superiores se albergan oficinas para el transporte y el turismo. Todo el tiempo se recorre viendo al exterior a través de miradores centrales y recorridos perimetrales que rematan en una terraza con una vista panorámica de la zona. A través de estas elevaciones nos damos cuenta de la relación que existe entre la circulación exterior del museo y centro de movilidad y el faro de comercio proyectado por Luis Barragán y Matías Geritz. El sistema estructural da ritmo y orden, mientras dialoga con las dos masas que albergan al programa interior y contienen a los miradores que a su vez ven al eje y al contexto histórico circundante. En el corte nos damos cuenta de cómo es el funcionamiento de los núcleos del edificio y que su altura no rebasa los 20 metros, asemejándose en ese sentido a las edificaciones próximas. En este corte perspectivado desde el eje, observamos dichos miradores, los parasoles que permiten la lectura de una masa en medio de un sistema estructural y de la circulación externa, teniendo esta sensación constante de contenimiento, apertura y enmarques visuales. En todo caso, es un ejercicio de contextualización y alusiones que resulta en un fuerte carácter propio. Tanto el Museo del Reino de Independencia como el Museo y Centro de Movilidad comparten un sistema constructivo basado en columnas, vigas de acero, con losas de steel deck y losas de cimentación ancladas a pilotes por el nivel freático. Ambas tienen una variación sobre este sistema homogéneo, permitiendo un carácter propio, mientras que la homologación permite una mayor calidad en su constructibilidad por el dominio local de la mano de obra. Por lo tanto, los 4 momentos de activación son acompañados por plazas flexibles que funcionan como espacios de reunión, descanso y dan oportunidad de albergar diferentes actividades sociales para los diferentes tipos de usuario, con una posibilidad de mayor densidad de personas. Estratégicamente se colocan elementos de agua en plazas flexibles con el propósito de crear áreas que reducen el efecto de isla-calor, se convierten en puntos de reunión, mejoran la calidad próxima del aire y son un atractor social y de biodiversidad. En este gráfico se pueden ver las escenas, lo que el usuario llega a ver en este recorrido del eje principal. Se coloca mobiliario estratégicamente en estos puntos para resaltar y guiar la propia interpretación y descubrimiento de estas edificaciones históricas. Una analogía es la de un corredor en un museo. La propuesta toma la macroplaza como un corredor que abre la posibilidad de descubrir artefactos al recorrerlo. A escala urbana, este corredor es siempre continuo, pero intersectado por edificaciones que crean pautas y espacios de contenimiento, esculturas, monumentos, cuerpos de agua y vegetación. Respondiendo a su contexto, se plantean 4 estrategias de paisaje adicionales a algunas de las zonas con vegetación existente, como la Plaza Zaragoza, el Parque Hundido y la vegetación al este de la Explanada de los Héroes. Primero, se presenta la disposición reticular en suelo, junto con la vegetación existente. Después, la vegetación reticular en suelo, esto eliminando las grandes áreas de césped y manteniendo una permeabilidad visual al contexto y al eje. La tercera es la disposición arbórea reticular en plaza, esto siendo en las plazas flexibles para dar sombra y confort, junto con claridad visual. Por último, el bosque urbano con una disposición naturalizada y regular. Con mayor detalle se observan las 4 estrategias juntas y su fluidez al estar en un mismo recorrido. En la parte inferior derecha se observa una gama de texturas y colores de la vegetación nativa de Nuevo León que se propone utilizar en el proyecto.
Para el banquete y el contexto se utiliza vegetación compatible con su uso y el bajo mantenimiento como el Quercus virginiana y el Ulmus crassifolia. Por otro lado, en la macroplaza se plantea para la disposición reticular en plaza el Platanus occidentalis, álamo del río, y Populus tremuloides, álamo temblor, por su gran altura, raíz profunda, rápido crecimiento y la característica de monumentalidad, por sus colores, textura de hojas y tronco a lo largo de las estaciones. En la disposición reticular en suelo se opta por nogaleras, como el pecanero, Caria illinoensis, por su historia de producción con Nuevo León, por su característica de producción de frutos y que al ser caducifolio se puede obtener luz del sol en invierno y tener el poder de cambiar el paisaje y las visuales. Por último, para el bosque urbano se toma la vegetación más representativa de Nuevo León, un abstracto del matorral submontano. Se propone de vegetación arbórea, Bachielia farnesiana, huizache, Prosopis granulosa, mezquite, Parkinsonia aculeata, retama, Tecoma stans, tronadora, y la Corda bosieri, anacahuita. De acentos, varias especies de opuntia de la zona, nopales, agave, ocotillos, palma yuca, gobernadora y lechuguilla. El fierro se propone como elemento unificador en toda la propuesta. En la época de la Nueva España, el descubrimiento de minas llevó a agricultores, misioneros y ganaderos se asientan en las grandes praderas del norte. A finales del siglo XIX se descubren aún más yacimientos importantes de fierro y carbón en Monterrey, y por ello denota su desarrollo como urbe. La selección de este material hace alusión a estos sucesos que detonaron en gran medida lo que es hoy la ciudad regiomontana. El fierro podrá ser visto a lo largo del proyecto, en el mobiliario, detallado más adelante, y en el eje principal, en donde se producen piezas de 30 centímetros por 2 metros, como se observa a la izquierda superior. Estas piezas conectan indirectamente el contexto entre sí, creando un patrón. El uso de transporte público masivo es muy importante para esta propuesta, ya que este espacio público no debe ser característico de una sola zona, sino de todo Monterrey, por su historia y ubicación. Se mantiene y se promueve la línea 2 de metro. Se proponen nuevas paradas de camión y una estación de turismo, al igual que ciclovías por la zona. El resultado de todas las estrategias denotan la propuesta urbana paisajística que se puede observar en planta. Se muestra el cambio de niveles simplificados y accesibles para todo usuario, un recorrido coherente que a su vez es intersectado por otros transversalmente. Los puntos de activación dan lugar a diferentes actividades para una diversidad de usuarios. También existe una serie de plazas flexibles en conjunto de bosques urbanos que hacen que el recorrido sea para descubrir más que para fungir como un espacio transitorio. Desde un isométrico es palpable que la propuesta articula y es articulada por su contexto, fungiendo como un eje de espacio público y cultural. Recordemos que el eje se extiende 1.5 kilómetros del punto sur donde está el Museo del Río en la Independencia al punto norte donde está el Palacio de Correos. Dicho proyecto presenta un recorrido que permite el disfrute de lo que ya existía, añadiendo piezas claves y sistemas que denotan un proyecto con un carácter coherente pero versátil para crear variación y el descubrimiento a la par de la continuidad. Ahora se muestran secciones de la propuesta de sur a norte y después longitudinalmente. La primera sección es desde la Colonia Independencia y el Museo del Río. En todas las secciones se podrá ver en líneas punteadas representado el eje principal. Aquí se puede observar el contexto de baja altura y el museo con planta baja libre y una comunicación directa al Palacio de Gobierno. Después, en el mirador de fauna y flora del río Santa Catarina junto con las dos calles existentes. Ahora, el Palacio de Gobierno en conjunto con el Museo Marco a la derecha y al fondo la Plaza Zaragoza. Se puede observar lo que ahora es la calle Juan Zuazua del Peatón contra la calle Ignacio Zaragoza con pasos peatonales. Cortando en el Museo y Centro de Movilidad se descubre la actividad y el contenimiento de este nodo. En este punto se junta la parada de metro, la actividad peatonal turística desde la calle Padre Mier, las paradas de autobús en la calle Ignacio Zaragoza y los usuarios que recorren en el eje principal. En esta sección se puede ver el túnel que se crea en un pequeño tramo de la calle Ignacio Zaragoza para abrir las edificaciones a lo que era antes parte del Parque Hundido y ahora la propuesta del bosque urbano de matorral submontano. Al igual, se retoma el concepto de auditorio para todos y se invierte la escalinata ahora como gradería que forma parte del espacio y puede concentrar actividad cultural como baile, películas y conciertos, llevándolo a lo que decía el arquitecto Bulnes, el teatro para todos
y haciéndolo en su máxima expresión. Aquí se puede ver cómo la macroplaza extiende su brazo a lo que es ahora el área de los museos y el Paseo Santa Lucía al oeste, y al este un bosque urbano que ahora se une completamente a la explanada de los Héroes y se crean sendas de menor escala para los peatones. Longitudinalmente, viendo hacia el oeste, se distingue lo que son los edificios relevantes a nivel urbano, y lo que son las áreas verdes versus las áreas de plazas y los cambios de niveles mínimos para accesibilidad universal y comodidad para los usuarios. Ahora longitudinalmente viendo hacia el este. Ahora se presenta un recorrido esquemático en sección de lo que se llega a ver desde el eje principal. Empezando en el sur, cambia la escala de lo que es la Colonia Independencia al Museo del Río, que visualmente da a entender una edificación de uso público permeable que invita a descubrir. Al abrir la planta baja, se tiene acceso directo al puente peatonal sobre el río Santa Catarina y lo que es el mirador que sobresale junto a las copas de los árboles y que puede ver hasta el Cerro de la Silla de fondo. Se recorre el puente hasta llegar a la escultura del homenaje al sol y pasar debajo del Palacio Municipal. Después se puede ver el Museo de Marco de Arte Contemporáneo. Al pasar el edificio se ve de frente la escultura de Ignacio Zaragoza y lo que aún se mantiene como la histórica Plaza Zaragoza frente a la Catedral de Monterrey. Al oeste, el edificio de condominios de acero, el más alto que se tenía en la ciudad en 1959, y el antiguo Palacio de Gobierno, ahora Museo Metropolitano de Monterrey. Al este, el faro de comercio que destaca sobre la vegetación y el Casino de Monterrey. Al seguir el recorrido, se intersecta otra senda secundaria, esta siendo la calle comercial peatonal José María Morelos. Continuando, se llega a la explanada frente al museo y centro de movilidad. Al pasar por la planta libre, se observa el edificio Infonavit, la Capilla de los Dulces Nombres, el Teatro de la Ciudad y el Congreso del Estado. Después, se llega al bosque urbano vinculado con el teatro y la Biblioteca Central del Estado, y al oeste, el Tribunal Superior de Justicia. Continuando por los cuerpos de agua enfatizando el acceso al Canal Santa Lucía y la explanada de los Héroes, que a su vez llevan a los museos de historia y del noreste. Después, se encuentra que el eje es interrumpido por el Palacio de Gobierno, pero este abre una plaza adjunta para el recorrido. Esta plaza se abre hacia el edificio de Correos de México y del lado oeste a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Se diseñaron mobiliarios urbanos en pos de la continuidad y el carácter claro que se busca. Vemos que el material es fierro, como alusión al carácter de Monterrey que Daniela mencionaba. Se tiene un grupo de bancas, luminaria, botes de basura, bebederos, señaléticas y racks para bicicletas que son dispuestos a lo largo de la gran plaza cuidando la escala humana. Detallando los materiales y texturas del carácter del proyecto, se destaca el fierro como elemento unificador antes mencionado, y a su vez se utiliza el concreto para las sendas secundarias y terciarias. Para el eje principal se utiliza un concreto más claro que contrasta con las piezas de fierro embebidas en él. Para la conexión de los museos se toma la baldosa roja que se puede ver en la explanada de la catedral actualmente para resaltar el vínculo. Ahora, el detalle del uso del fierro en los cuerpos de agua y el uso del mobiliario puntual. También la transición de la vegetación actual con el matorral submontano y la jerarquía de las diferentes sendas. En la conexión con el Canal Santa Lucía, se crea esta explanada de concreto con escalinatas y rampas hacia el bosque urbano de la diapositiva anterior. La explanada de los Héroes se abre hacia los museos para continuidad a los museos y mayormente a lo que es la explanada arbolada del edificio de Correos de México, y la propuesta del bosque urbano con parada de autobús, reemplazando el área de estacionamientos que existía antes. Se realizó un análisis comparativo entre la macroplaza actual y nuestra propuesta. En la actual se observa una conexión entre la macroplaza y la Independencia, pero sin un elemento atrayente. Existe carencia de elementos con agua, hay muchas zonas de calor y cuenta con solamente 12.32 hectáreas verdes y 248 árboles. Por otro lado, nuestra propuesta contiene objetos arquitectónicos en el eje a lo largo de toda la plaza, un circuito de bicicleta, nuevas paradas de camión, cantidad de elementos con agua duplicada, las zonas de calor se sustituyeron por áreas arboladas, hay más de 150 árboles añadidos y dio un total de 25.22 hectáreas de áreas verdes. Se pasa entonces a ver en perspectivas el proyecto que se ha venido platicando.
Se comienza al extremo sur frente a la plaza del Museo del Río, visto desde la colonia Independencia. Se aprecia la transición de escala y la masa ligera del edificio, que alberga una planta baja libre que se extiende al horizonte del río y al espacio público. Su lenguaje permite una interacción mutua con los residentes de la colonia, disponiendo espacios versátiles para usos de todo tipo de ciudadano. Ahora se observa una visual al transitar bajo el museo, adentrándose al atrio que permite la entrada de luz y de aire, desvelando una estructura de acero desnuda que nos permite percibir las fugas y el contenimiento de visuales que van siendo descubiertas y nos guían a subir a descubrir sus varias terrazas y exhibiciones, o bien a continuar el recorrido hacia el norte, donde llama la atención la densa masa vegetal del río Santa Catarina. A continuación se encuentra un mirador que se desprende momentáneamente del eje para levitar sobre las copas del río y observar el entorno urbano que se mezcla con el paisaje ripario y montañoso. También es probable que se pueda avistar fauna en el lecho del río y aves que vengan de aquí y pueblen el espacio de la gran plaza, que ahora es uno mucho más vegetado. Viendo desde la plaza del museo y centro de movilidad hacia el sur, se puede apreciar mejor que nunca la monolítica escultura del Faro de Comercio, obra de Barragán y Geritz, cuya verticalidad y axialidad es dramatizada con un cuerpo de agua y una retícula arbórea que permite retirar las rejas que tiene en la actualidad. Ahora se tiene una visual hacia el sur desde un mirador en el Museo y Centro de Movilidad sobre la estación de metro Zaragoza. Se aprecia cómo el eje es transgredido por ejes menores que conectan transversales hacia edificaciones importantes como el Museo de Arte Contemporáneo, la Catedral, el Museo de la Ciudad, entre otros. Estos espacios son enmarcados por las columnas que caen desde el mismo museo y centro de movilidad, que parecen continuar su ritmo hacia la plaza y el eje a través del paisaje reticular. En esta visual se presenta el museo y centro de movilidad con una plaza flexible que lo penetra y recibe a todo aquel que llegue por el metro. Se lee la continuidad del flujo a través de volúmenes de circulación exterior que ascienden a las exhibiciones y dialogan con el Faro de Comercio. Los parasoles permiten una visual filtrada entre interior y exterior. La materialidad del edificio es sutil y su forma revela un carácter público. La plaza queda contenida entre masa vegetal, propia del matorral submontano, y esta nueva edificación sobre un nodo. Al norte del museo y centro de movilidad impera la vegetación que es contenida por edificios para dependencias gubernamentales. Esta cesa por un momento cuando se llega a unos espejos de agua que enfatizan al eje con remate en el Palacio de Gobierno. Posteriormente, el Palacio de Correos. A la vez, estos espejos marcan la conexión descendente hacia el Canal Santa Lucía que lleva hasta el Parque Fundidora. A continuación, se muestra un recorrido de una maqueta digital del proyecto propuesto. Con la propuesta sobre la Gran Plaza se articula lo que antes era fragmentado por una sobrecomplejidad irresuelta en estilos, vistas, niveles y una jerarquía del automóvil. Se recalibra la monumentalidad producto de la aspiración moderna. Se humaniza enfocándose al peatón y alternativas de movilidad. Se promueve la justicia social al incluir al contexto inmediato como la colonia Independencia
y se disponen edificaciones visualmente ligeras y permeables con actividades para diversos usuarios. También se renaturaliza el espacio con vegetación nativa de Nuevo León, y se revalorizan hitos urbanos históricos existentes. El espacio público existente de la Gran Plaza se transforma en un eje para el ensamblaje identitario de su contexto físico y de la memoria regiomontana.